En Ciudad del Vaticano, tras sostener una inédita reunión privada con los obispos de Chile para analizar la crisis de los abusos contra menores, Francisco anunció cambios y resoluciones para acabar con ese flagelo, aunque todavía no se dice qué medidas van a cambiar. La sala de prensa del Vaticano difundió el texto de una carta que el Papa dirigió a 34 prelados chilenos que se reunieron con él desde el 15 de mayo hasta la fecha en 4 ocasiones de trabajo a puertas cerradas. A ver, los acontecimientos dolorosos de abusos contra menores, de poder y de conciencia profundizaron en la gravedad de los mismos, así como las trágicas consecuencias que han tenido particularmente para las víctimas. A algunas de ellas yo mismo les he pedido perdón de corazón, al cual ustedes se han unido en una sola voluntad y con el firme propósito de reparar los daños causados. Pero yo creo que debe pedir que ya aumente en un grado esa censura y que propicie que sean juzgados por tribunales civiles. Así es, recomendar a los obispos de cada lugar que hagan la denuncia formal o se adhieran a la denuncia ante tribunales civiles. No más andarse por los ramos, ¿no? Por las ramas. Es que ya sabemos cómo actúan. Los cambian de adscripción o los sentencian a meses de encierro, de meditación, de arrepentimiento. Y luego ya sabemos cómo es la religión en sí. Confiesas y sales limpio. Sí, hasta la santidad alcanzas. Así no se puede. Y las víctimas, y son mucho mayores las cantidades que se han dado a conocer, porque las familias tienen temor de pasar una vergüenza y de enfrentar una acusación frontal con los agresores. Incluso hubo una denuncia del padre Atié en el sentido de la existencia de una circular expedida por Juan Pablo II en ese tenor, es decir, que si se encontraban con un caso de estos, lo que tenían que hacer era mover al sacerdote a otro lado y auspiciar su tratamiento psiquiátrico. Pero en la circular de Juan Pablo II nada decía de las víctimas. Eso no quedó atrás. No causa ningún cambio. Quedó atrás, esa es la idea. Este Papa vino a cambiar eso. Pues ojalá, pero ya dijimos que las autoridades vaticanas se unan a las autoridades civiles en donde ocurrieron los hechos más graves y parece que están disfrutando de una protección excesiva y a resolverlos. Eso mismo animará a otras víctimas. Y desanimará a los que quieran seguir con esas prácticas. Ándale. Todos los obispos de Chile presentaron su renuncia ante el Papa. Todos los obispos de Chile han presentado esa renuncia ante el Papa Francisco por el caso de los abusos sexuales. La decisión ha sido anunciada tras enormes reuniones que llevaron 3 días entre los obispos
y el pontífice en el Vaticano. Todavía no se sabe si el Papa ha aceptado la renuncia de los chilenos. Hemos puesto por escrito nuestros cargos en manos del Santo Padre para que libremente decida con respecto a cada uno de nosotros. Esto dijeron los obispos. Queremos pedir perdón por el dolor causado a las víctimas, el Papa mismo, el pueblo de Dios y el país por nuestros graves errores y omisiones. El Papa entregó a los 34 obispos chilenos que fueron convocados de emergencia al Vaticano un documento en el que criticó duramente a los líderes de la Iglesia Católica chilena y los acusó de errores y omisiones en su gestión. El texto del documento estuvo expuesto a los periodistas. Revela declaraciones que certifican presiones ejercidas sobre aquellos que debieron llevar adelante la instrucción de los procesos penales o incluso la destrucción de documentos comprometedores por parte de encargados de archivos eclesiásticos. Por ello se evidenció una absoluta falta de respeto por el procedimiento canónico y más aún unas prácticas reprobables que debieran ser evitadas en el futuro. La reunión, el documento y el clero chileno y la renuncia ocurre en el marco de una escalada de tensión social que ha surgido a raíz de los casos de abusos cometidos entre 1980 y 1995 por un sacerdote, Fernando Caradima, que parece que fue el que protegió a los causantes de estas violaciones o atentados. Sí, pues es un ejemplo difícil de seguir en otros países, donde las jerarquías están muy enquistadas en el poder social y en el poder político. A ver, pero a mí me suena, Mario, como que esta es una ofensa, un enfrentamiento al Papa, una rebelión, porque todos a una están excusándose de crímenes que fueron de lo más abominable en sus actuaciones. Yo creo que son congruentes con el reclamo que les hizo el Papa, al cual le hicieron correr un ridículo terrible. Por eso, pero ¿es en autocastigo o es en rebelión contra la decisión y el regaño del Papa? Pues yo creo que es una reacción al mismo y es una reacción muy lógica y yo siento que consecuente con el tono del regaño. Es que al Papa lo hicieron ver muy mal cuando negó que hubiera algún problema abiertamente, ya se enfadó diciendo ahí en Chile todos son derechos y resulta que no. Hasta dijo que comprobaran las víctimas que habían sido realmente abusadas. Que presentaran pruebas. Sí, dudó de esa declaración. Pero yo sí estoy de acuerdo contigo, Héctor. Le están poniendo a él el collar. Porque si le dicen, aquí está mi renuncia irrevocable, o yo no tengo nada que esconder y por favor expónganme las autoridades, bueno, es distinto. Pero le dan sus renuncias y le dicen, usted decida. ¿En qué entuerto meten al Papa? ¿A quién sí corre? ¿A quién no corre? ¿A quién le acepta? ¿Bajo qué argumentos? ¿Cuántos son estudiados? El pobre se queda con todas las 36 renuncias en la mesa y dice, ¿por cuál empiezo? ¿Cuál firmo primero? ¿A quién sí se le acepto y a quién no?
Yo creo que lo meten en problemas graves. Y luego, no solo vamos a suponer que raza, todos, venga, se las acepto. Tiene que escoger una nueva camada, que es muy difícil. Hay muchos. Lo malo aquí es que parece que malamente, con mala fe, se solidarizaron todos contra la autoridad del Papa. Y esto puede traer una revolución interna muy dolorosa para el catolicismo. Claro, le están poniendo a prueba. A ver si es cierto que es usted tan valiente. Córranos a todos.